que ya empiezan a conectarse. Bueno, padre, pues aunque hoy vamos no estoy a cuadro, yo no estoy a cuadro. Ok. Me dijo don Gabriel que le pidieron que se hablara un poco de este quinto centenario de las famosas tesis de Lutero y la reforma, pues sí, llamada protestante. Es un tema polémico, cosas que se valoran positivas, cosas en contra, y bueno, un justo juicio equilibrado pues requeriría un tiempo amplio de diálogo. Pero Gabriel va a empezarles a explicar algo y yo voy a recordar alguna clase que nos dio el padre Silva acerca de la relación de Lutero con este tema de la concupiscencia y el pecado original. Esto nos lo dio el padre cuando nos daba catecismo a los hermanos de Jesús, y a mí me quedó muy bien grabada esa clase que él nos dio sobre Martín Lutero. Creo que se había especializado mucho en el tema nuestro fundador. Pero adelante, Gabriel, tú. Sí, gracias, buenas noches. Pues como platicamos, ¿verdad? Sobre los 500 años de la Reforma, que pues, buenas noches, Natalia. Pues hay muchas personas que, incluso aquí, ¿verdad? En Campeche, pues celebraron, los hermanos separados celebraron esa festividad. Cosa que, bueno, habría que analizarla, ¿no? Me recuerdo mucho que el padre Máximo, el padre español Máximo, en paz descanse, pues platiqué una vez con él y me decía que Martín Lutero, antes de morir, pues había solicitado el sacramento de la confesión. Sin embargo, lógicamente sus seguidores, las personas con las que se encontraba en ese momento, pues le negaron que pudiera recibir el sacramento, lógicamente porque pues le decían cómo va a ser posible eso, ¿no? Sino después de que se había hablado acerca de una renovación, según él, de la iglesia, y separarse propiamente de la iglesia y haber traído a muchas personas hacia él, pues fue una situación muy, muy terrible, ¿no? De ahí comenzó lo que es la separación de muchas personas de la Iglesia Católica, y pues aunque se hablaba de que había supuestamente algunos fundamentos que él tenía, pues aquí sí el fin no justifica los medios, ¿no? Aquí el fin, siento yo, no fue el correcto. ¿Por qué? Porque pues Dios siempre ha dicho que quiere ser un solo pastor, un solo rebaño, y al separarse la iglesia fundada por él, la iglesia verdadera, pues lógicamente ya no se cumple eso, además de que los hermanos separados pues ya no pueden disfrutar o no disfrutan porque no quieren así de la Eucaristía y de María Santísima, que es nuestra madre, que nos quiere a todos, ¿verdad, padre? No sé si sí nos quiere profundizar un poquito más. Bueno, ante todo, ha habido épocas en la iglesia, digamos, de una cierta decadencia. La iglesia, tenemos que partir de que la iglesia, en latín se decía ecclesia semper reformandam, nunquam reformata, que significa que la iglesia siempre tenemos que estar en un proceso continuo de purificación y de reforma, y nunca terminamos de reformarnos, o sea, siempre hay cosas que corregir. Pero hay etapas en la vida de la iglesia en que se llega a unos extremos que se requiere una purificación especial. Por ejemplo, San Francisco de Asís vino a responder a una etapa de esas crisis. Dios se valió de él para que en la Edad Media, en el siglo XIII, pudiera reformarse la iglesia a partir de la pobreza. En el tiempo de Lutero, cuando se iban a construir algunas catedrales y algunos templos u obras importantes, el Papa autorizaba a algunos sacerdotes, misioneros u órdenes a predicar cuestión de indulgencias, y entonces por alguna limosna que se daba, se concedían indulgencias. ¿Qué es la indulgencia? Nuestros difuntos, cuando llegan al purgatorio, van a pasar ahí una etapa extra de purificación, y la oración de la iglesia les ayuda a salir, a librar ya esa etapa. Las indulgencias las pueden ganar familiares de los difuntos, pero también la iglesia puede aplicar indulgencias por los difuntos. Entonces, si para recabar fondos para una obra buena y construcción se predicó la indulgencia, pues eso fue como la gota que derramó el vaso
porque Martín Lutero pues vino a tomar de eso, entre otras cosas, pretexto para en la crítica a la Iglesia separarse. Se mezclan cuestiones políticas, por ejemplo en Inglaterra. ¿Por qué en Inglaterra se separan de la Iglesia católica? Pues hablando en plata, porque Enrique VIII quería otra mujer, supuestamente que le diera un heredero varón, otra vez el machismo, pero el machismo más que el hijo que anhelaba como sucesor para el reino era otra mujer que él quería, Ana Bolena, y así brincó de una a otra y a otra. Ahora, cuando la Iglesia no le autoriza ese, entre comillas, divorcio para que se case con otra, entonces dice, aquí en la isla mando yo y yo voy a ser el jefe de la Iglesia, y fírmele aquí, y al que no, pues le pasa lo que a Tomás Moro, le cortaron la cabeza porque permaneció fiel al Papa. Ahí se mezcló pues política y el rey asume la cuestión de religión. Así en China quieren someter y someten a la Iglesia católica. Y así Que no se use. ¿Mandé? Ok, que no se querían ve. que... Dice, no se ve el Ahí padre, está le bien. pone allá, allá. Es que estoy trabajando en el periódico y estoy con preguntan. un ojo al gato y otro al garabato. Preguntan, pero que sí es cierto que Martín Lutero se suicidó. Bueno, eso no... bien comprobado, no... Que yo sepa, no está súper comprobado, ¿no? Pero hay muchas cosas... ahorita no entraríamos a ese tema, déjenme ir a lo más importante. Y al final vemos si esas preguntas caben. Si se suicidó o no. Estaba diciendo pues que se mezcla la cuestión política. Lógicamente Alemania con Martín Lutero tiene como un campeón que les da una cierta identidad. Y Alemania tenía pleito con Roma, con otros estados, y cuando Martín Lutero, digamos, se rebela contra Roma, pues lo toman un poco como bandera, lo apoyan y todo, y propician esta separación. No es igual que en Inglaterra, pero algo parecido. Entonces, cuestión política. Hay unas inconsistencias ahí, de Martín Lutero, porque primero así como que vamos por los pobres y luego se asoció con los ricos, incluso aprobó alguna matanza de campesinos. Esto hay que tener cuidado porque precisamente en los ataques normales, y digo normales porque son de todo el tiempo y de todas las épocas, a la Iglesia Católica, pues hay muchas mentiras que se difunden. Hay una leyenda negra de la Inquisición. Sí hubo Inquisición, ahí se mezclaba cuestión de salvaguardar un poco la integridad territorial y otras cosas de cara a los musulmanes y de cara a otros herejes, pero la Inquisición ahora sí que de los protestantes fue más salvaje, y de esa casi no se habla, o sea, eran más terribles, y de esa ni se habla. ¿Por qué? Porque todos iban contra España. Pero dejemos ese punto, porque Martín Lutero tiene mucho de criticable en esos aspectos. ¿Qué es lo que pasó? Supuestamente, aunque dicen que es un mito, que él clavó las famosas tesis ahí en la puerta y que Wittenberg y todo aquello, la catedral. Lo cierto es que lo toman de bandera para aislarse más, aún en el terreno eclesiástico, respecto a Roma. Y esa es una de las causas. Pero, a ver, vamos al punto de lo que yo oí, una conferencia, unas clases que nos dio el padre Silva, que para mí muy ilustrativa. Nos dice que el problema de Lutero en gran parte fue que no supo distinguir entre el pecado original y la concupiscencia. ¿Por qué? Él experimentaba lo mismo que San Pablo y que muchos de nosotros, la mayoría, y que algún filósofo, creo que fue Ovidio, ya ni recuerdo cuál, de la antigüedad, que dice, veo el bien y lo aplaudo y lo apruebo, pero hago el mal que no quiero. Entonces, Lutero se proponía hacer el bien y volvía a caer, y entonces desesperado,
empezó a pensar que se iba a condenar y que estaba podrido totalmente y que no había salvación. Pues, ¿por qué? Pues porque él decía: el pecado me tiene totalmente podrido. Algo parecido a esto. Entonces, un día supuestamente estaba por allá sentado en donde el rey va solo, entiéndalo quien lo entienda, con la Biblia en la mano, y encontró el texto de San Pablo que dice: el justo vive por la fe. O sea, y de ahí es como cuando Arquímedes encontró el modo de pesar los metales y gritó Eureka, o Eureka en griego, que es lo encontré. Él salió también, creo que en paños menores de donde estaba, así como Arquímedes. Él se emocionó, pues, y dice: ya sé que me voy a salvar por la fe, no por las obras. El sentido de San Pablo es otro. Si alguien va a confiar en que se salva por lo que hace, pues está muy tonto, porque el único salvador es Jesucristo. Pero debemos esforzarnos en las obras. ¿Qué pasa con Lutero? Él piensa que el pecado original no se borra y los pecados tampoco. La teoría de la justificación, o sea, la teología de la justificación, para Martín Lutero uno se cuela al cielo aunque esté podrido, porque se pone como un flux, un saco, que son los méritos de Cristo, y al entrar, digamos, a la puerta, permítame la expresión, lo que se ve son los méritos de Cristo, no la podredumbre que hay adentro. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que él veía que a pesar del bautismo, la inclinación al pecado permanecía. Y es donde nos decía el padre Silva, es que no supo distinguir que los sacramentos nos purifican, pero queda la inclinación al pecado. Es como cuando a mí me operaron de la rodilla, pues ya quedé bastante bien, digamos. Pero antes que llegue un norte yo ya lo sentí en la rodilla. ¿Estoy sano? Sí. Pero hay algo que todavía queda allá. Y lo que queda allá, aunque el pecado original ya está perdonado, es la inclinación al pecado. Es algo con lo cual tenemos que luchar siempre. Como Lutero no supo distinguir eso, dijo: pues nada que está purificado y estoy en pecado. Entonces, como no puedo más que estar en pecado y ser pecador, al cielo me voy a colar, revestido con los méritos de Cristo, y basta la fe. Las obras no sirven para nada. Y ahí entra en choque con la teología católica, porque la teología católica dice que el bautismo nos purifica, pero queda la inclinación al pecado, y por eso está la confesión. Bíblicamente se justifica bien que Cristo, aunque los pecados solo Dios los perdona, Cristo delegó o confió este poder de perdonar a los apóstoles, nuevos sacerdotes. Entonces todo esto no lo entendieron muy bien. Se mezcla esto con la política y tienen a su campeón teólogo, muy inteligente el hombre, por cierto, y un humanista, o sea, en cuanto... Supo arrastrar, sí, ¿no? Supo convencer. Y aún a la lengua alemana le dio una solidez buena. Entonces, culturalmente aportó mucho, pero fue un gran daño. ¿Por qué? Mira, el demonio lo que mete es cizaña para dividir. Si hay un matrimonio que está muy bien, va a ver de quién se vale el diablo para meterle división y cizaña. Sí. Y en la iglesia eso es lo que pasó: división, cizaña, y fue un montón de gente que se llevó consigo. Ahora bien, respecto a la teoría de la salvación y justificación, digo, la teología, cuando Cristo perdona el pecado y queda uno restituido en su pureza original, pero está esa herida de la inclinación al pecado como un hueso roto que ya soldó, ya de ahí no se rompe, pero cuando llega el frío, allá lo va a sentir, no se le va a olvidar. Y algo así pasa pues en la humanidad, y en cada persona tenemos esa inclinación, digamos, al pecado. Y los sacramentos sirven para recuperar la gracia, y cuando entra uno al cielo es porque como dijo San Pablo, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Entonces
Si Él vive en mí, pues no hay pecado, me ha purificado. Pecados veniales, bueno, y no hay eso de que me recubro y estoy podrido, pero ya me colé. Eso no es así. Ahora bien, muchas cosas analizó Lutero. Hoy unos lo quieren casi hasta canonizar y todo eso, y no, pues es un error. Es un error porque un hombre como cualquiera con sus cualidades y defectos. Que si murió arrepentido, que si quería confesarse y no le permitieron, así como con los masones a veces algunos que se arrepienten y quieren confesión, si es de un grado muy elevado, los demás masones le van a boicotear ese anhelo de arrepentirse y confesarse. Se dice, creo que Víctor Hugo, que había sido masón, se confesó antes de morir, pero a gritos, o sea, le valió un cacahuate, le valió gorro, como dicen vulgarmente, y gritó sus pecados y ya está, o sea, Lo dijo así abiertamente. Sí, ¿no? creo. Quiero decir que esto lo he escuchado, una investigación histórica profunda, pues yo no he hecho, y a veces ahí hay cierta falla. Bueno, pero no nos enfrasquemos en Lutero. 500 años de que él impulsó la reforma, ¿es algo que celebrar? Pues es un dolor que hay que recordar. Muy poco que celebrar en mi concepto, porque, mira, unos misioneros llegaron a Japón y los japoneses hace, pues no sé, muchos decenios o a lo mejor centurias, y los japoneses le dijeron, a ver, calme ahí su carro, pónganse de acuerdo, porque viene uno y me habla de Jesucristo, viene otro y me habla de Jesucristo, que hay muchos Jesucristos, o sea, ¿por qué están divididos? Y eso es un escándalo, o sea, la división. Yo creo que todo padre de familia, toda madre de familia que está sana, que no tiene locura, quiere a sus hijos unidos. Y Dios quiere a la iglesia unida. Ahora, esto del ecumenismo no ha sido sencillo. ¿Por qué? Porque como católicos, digamos, en cierto modo bajamos la guardia y les llamamos hermanos separados, y muchos de las sectas es ataque y ataque y ataque, y falso testimonio y torcer la interpretación de la escritura, y eso pues no está bien, ¿no? Pero bueno, gracias a esa puya la iglesia tuvo que entrar en un proceso de reforma y hubo grandes santos. Pensemos en San Ignacio de Loyola, en tantos santos que ha dado la iglesia. Yo creo que dejamos el tema de Lutero. Nos decían ¿cuál pregunta era? La pregunta era si sabíamos que si se ahorcó realmente, okay, si se suicidó. Miren, aquí dejen a Lutero en paz. Vamos al tema, ya que nos dice de ahorcarse. El demonio es el enemigo de Dios y del hombre, y va a buscar la muerte de las personas de cualquier manera, mediante las drogas, mediante sicarios, o sea, mete un montón de problemas. Y algunos, desesperados por X o Y problema, piensan en el suicidio, pero eso es cosa del diablo. Recuerdo un albañil de Lerma que me dice que ayudó a que alguien que ya estaba por ahorcarse, estamos hablando de hace como 20, 25 años, dice que su hija, creo, le habló, o alguien de la familia, oiga, aquí el vecino está pasando esto, y que él fue él fue y a la hora que entró al cuarto donde él ya tenía preparada la soga, sintió un ambiente tan pesado, así como si estuviera el mismo diablo allá, ¿no? Y entonces dice que eso fue algo muy terrible. Y le empezó a hablar y logró salvar, al menos no se ahorcó. Pero eso es obra del diablo. Y sí es probable, porque ya que estamos en el mes de los difuntos, aprovechamos para dar una pequeña catequesis. Cuando hay un moribundo, el demonio va a lanzar sus últimos ataques, y uno de los ataques es desconfianza y desesperación. Por eso la familia debe rezar mucho, rezar el rosario, moverle a la confianza, repetir 1000 veces si es necesario: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, porque creo en tu amor para conmigo. Que si Lutero hizo lo mismo que Judas,
que desesperado se suicidó al ver lo que había hecho? Es probable, pero yo no me atrevería a afirmarlo, ¿no? Son de esas cosas que... Son libros que supuestamente, testimonio de gente que estuvo con él, supuestamente Claro. ahí lo presionan. Bueno, pues nos vamos a buena música, ¿no? ¿O cómo Pues ve usted? tenemos aquí a don Cristóbal. Yo tenía también algún otro temita que tratar, Ajá, pero porque al rato viene domingo, al vamos a rato entrar tiene a la música, sí. la música para don Cristóbal ambientar. tiene muy buen repertorio. Ok, perfecto. Mientras Entonces, yo vamos a sigo música. trabajando acá en el Nos periódico. pasamos al otro lado del foro, entonces. Sí. Ya tenemos doble foro. carnal. Hasta luego, don Gabriel. Ok, ahorita regresamos. Ojalá y llegue domingo. Ahorita viene.